Sean bienvenidas y bienvenidos a Descubriendo a Eti, diario de un alma lúcida, descubriendo tu alma lúcida, a este espacio, encuentros que inspiran, con la alegría de recibir a Pepe Guirado o José Luis Guirado, también otros lo conocen así, pero los amigos le decimos Pepe. Y bueno, para aquellos que no lo conocen, está formado en la espiritualidad franciscana, en psicología, en filosofía, en teología. También fue discípulo de Fran Yalix, así que él está dedicado al camino contemplativo, imparte talleres, cursos sobre ejercicios espirituales en el mundo, también da retiros, conferencias, así que después vamos a compartir sus datos para todos aquellos que quieran comunicarse con él. También hace acompañamientos y bueno, una persona muy amorosa que, que bueno, que tengo la dicha de conocer. Así que muy bienvenido y gracias por estar acá. Muchas gracias, Andrea. Bueno, un gustazo estar aquí en tu canal y estar compartiendo este espacio así, compartir, abriéndonos en el compartir a la vida que florece cuando abrimos nuestra esencia, cuando nos convidamos mutuamente, ¿no? Los lugares desde los cuales bebemos. Así que qué bueno para irradiar juntos un poquito de vida y de belleza, ¿no? Que así sea. Y bueno, en alguna charla que tuvimos, me acuerdo de este tema que surgió, la agresividad, y yo te decía Ujú. mi interés por este tema, porque en general, en la espiritualidad, y quizás sobre todo en el marco de lo femenino, la agresividad no está bien Mm. vista, no tiene buena prensa, ¿no? Como mujer te vas a enojar o bueno. Em, Claro. entonces, cuando te escuché hablando de este tema, dándole la bienvenida Mm. a la agresividad en un marco determinado, ¿no? Por eso, bueno, quise Ujú. invitarte para compartir sobre esto. Sí, es buenísimo y muy inspirador para nuestra vida el abordaje de esto que llamamos agresividad como dentro de un abordaje integral de que todo lo que nos pasa en nuestra vida humana, todas las pulsiones y las pasiones forman parte del gran proyecto de un camino de trascendencia, de un camino espiritual, de un camino de transformación, de un camino amoroso. Entonces, como a veces solemos tener recortados los ámbitos, y entonces esto sí y esto no. Espiritual debería ser todo, podría parecer que es todo aquello que está más o menos, no sé, que no tiene nada que ver con los instintos, por ejemplo, con las pasiones. Ese es un recorte que a lo mejor más o menos de manera semi inconsciente puede llegar a funcionar en nosotros. Y hay que decir que en todo camino auténtico, íntegro, y cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de integridad, no pueden haber recortes. Los recortes limitan la expresión de la espiritualidad y limitan al mismo tiempo la expresión de la humanidad. La espiritualidad nunca va sola, separada de la humanidad, separada de la corporidad, separada de las pulsiones. Entonces, venimos y tenemos en el inconsciente colectivo un trasfondo de separación. Salva tu alma, la espiritualidad ligada a cosas altas, sublimes, podemos decir, donde se favorece toda la dimensión de lo relacionado con lo angelical, pero entonces todo lo de abajo se trabaja lo de lo alto, pero lo de abajo es una amenaza, es algo que deberíamos suprimir y que hasta podríamos llegar a decir que en el inconsciente está, o en los planteos han estado o están muchas veces. ¿Qué problema que es el cuerpo y las pasiones? Y
mejor si no estuvieran. Una espiritualidad se supone que deberías superar esto o eliminar esto. Y palabras como eliminar, palabras como estar muy cerca de negar. Y algo, negar algo, una parte, es perdernos de la manifestación del espíritu en esa parte, por más problemática que aparezca. Entonces, dentro de ese contexto, podemos decir una filosofía del todo, y en esa filosofía del todo, el todo es todo, también la vulnerabilidad, también el cuerpo y todo lo ligado a nuestra encarnación como seres humanos, ¿no? Seres encarnados que tenemos un cuerpo, que tenemos sentimientos, que tenemos instintos, que tenemos deseos, que tenemos necesidades. No a una espiritualidad separada. Es el primer elemento. Y desde este primer ítem de abordaje, podemos entrar en uno de ellos, en una de las pulsiones fundamentales de la vida humana, como otras, y que además suelen estar muy unidas entre sí, las pulsiones o las pasiones ligadas a las necesidades, ligadas a los deseos. Una de ellas es la agresividad. Y inmediatamente, si nosotros hablamos de agresividad, lo asociamos a algo que no debería estar o algo que de por sí es problemático. Vos señalaste también que desde el lado femenino, especialmente, hay como una especie de exacerbación con que la mujer no debería tener manifestaciones agresivas. Y lo que hay que decir es que no se puede vivir sin la pulsión de la agresividad, que necesitamos del instinto de la agresividad para vivir, para crear, para trascendernos, para volvernos seres con fuerza vital. No hay fuerza vital que no venga de las pulsiones, y una de ellas, de las más importantes, es la agresividad. Entonces, no estamos hablando de violencia. Violencia es una agresividad sin cauce, una agresividad sin inspiración, una agresividad sin inteligencia, una agresividad disociada de la voluntad, del horizonte de sentido, del horizonte de trascendencia, ¿m? Una agresividad disociada de la espiritualidad, pero una agresividad asociada, hermanada, en amistad con las fuerzas agresivas, con la pulsión agresiva, nos vuelve seres con, eh, con una capacidad de impronta, con fuerza. Entonces, eh, ya cuando decimos agresividad, decimos, no, eso no es espiritualidad, es lo que hay que evitar, es lo que no debería estar, y lo que necesitamos encauzar, ponerle cauces, es a la fuerza de la agresividad para que no sea violencia, porque nos damos cuenta, claro, que la violencia es impulsos agresivos que no han podido ser atendidos, escuchados y por lo tanto integrados. Haber hecho procesos de escucha y por lo tanto de habilitación. La escucha que habilita es la escucha que permite ser y deja ser a eso que está. Entonces, si por decir no a la violencia, que por supuesto la violencia nunca es camino, la violencia es la agresividad con forma destructiva, es la agresividad sin cauce, es la agresividad sin inspiración, es la agresividad sin rituales que la integren, es la agresividad sin maridaje, es decir,
El maridaje, cuando digo maridaje, es la unión de dos. Eh, eh, Cuando entonces la agresividad es impulso por vivir, por estar vivos y por crear, ¿m? Están danzando juntos con la inspiración que buscamos, escuchando nuestro ser profundo, escuchando nuestra esencia, escuchando la inspiración de sentido que todos portamos dentro. Entonces la agresividad tiene mucho para aportarnos, porque con la misma fuerza con la que yo puedo destruir, crear guerra, división, descalificar, ¿m? Una de las maneras muy fuertes en nuestros ambientes, por ejemplo, de información, en el ámbito de la información, donde acontece las noticias, donde está en juego las posiciones políticas, un elemento de violencia muy fuerte, muy habitual y muy cotidiano es la descalificación. Ahí hay una agresividad que no está al servicio de la inspiración, de la Ruaj, del espíritu, de nuestro ser profundo y de nuestra dimensión amorosa. Allí está disociada y entonces se transforma en violencia. Eh, Necesitamos entonces que, no para evitar la violencia de la descalificación, la violencia de la exclusión, de todas las formas de exclusión, exclusión moral, exclusión política, exclusión espiritual, exclusión religiosa, todas las formas de exclusión, son maneras de una agresividad sin causa. Pero de lo que se trata no es de negación ni de eliminación. La palabra es escucha e integración. Es mi aliada. El lobo que llevo dentro, que puede devorar a otra criatura, que puede hacer daño, que puede matar, ese lobo yo no lo puedo eliminar. Ese lobo, su rapacidad, su ferocidad, su ser furibundo, ¿cómo pueden estar al servicio de la vida? Sí, la agresividad tiene una función, estar al servicio de la vida. De hecho, incluso en el mundo animal y nosotros en nuestra parte animal, em, la agresividad es muy importante para marcar territorio, para la subsistencia, para la supervivencia, para la mantención de la especie, para el cuidado. Incluso la agresividad está en función del cuidado del rebaño, del cuidado del propio territorio. Si a eso, que son funciones ya biológicas, animales, de las cuales participamos y tenemos en nuestro inconsciente biológico y en nuestra estructura humana, si a eso, de manera asociada, lo ponemos a danzar con la dimensión inspiradora de nuestra vida, la del espíritu, la de la inteligencia creativa, al servicio del bien, de la verdad y de la belleza, entonces nuestra pulsión de agresividad es una herramienta para transformar y para ir hacia más vida. Entonces, sí, quiero una espiritualidad que tenga la pasión de la agresividad. Entonces, va a ser una espiritualidad con fuerza, va a ser una espiritualidad que también nos permita liberarnos de la desencarnación, ¿no? Toda espiritualidad desencarnada es porque se soltó el espíritu de alguna parte de nuestra humanidad. ¿Y cómo entonces danzamos juntos las fuerzas de las pulsiones con las fuerzas del espíritu? Las fuerzas de las pasiones con las fuerzas de los valores, no como abstracciones, sino como orientaciones de sentido. Entonces, eh, eh, qué necesario, si comenzamos a llamarla más hermana, entonces al lobo, como una imagen simbólica de nuestra agresividad,
eh, lo llamamos hermano lobo, el hermano lobo. Domesticar al lobo para que muestre todos sus dientes cuando hay que mostrar los dientes, para que muestre su fuerza. Psicológicamente, por ejemplo, eh, la pretensión de eliminar la agresividad por los componentes que puede tener de violencia, que por supuesto la violencia siempre es destructiva. La violencia no me respeta, la violencia no respeta al otro, la violencia no respeta los límites, la violencia no respeta las diversidades. La violencia es pura furia, sin horizonte de sentido y de valores y sobre todo de esos trascendentales del ser, ¿no? Como dice la filosofía del bien, de la bondad, de la belleza, de la verdad. Ahora, ¿qué fuerza tiene una espiritualidad cuando es agresiva? Y no tendríamos que tener miedo de decir que la espiritualidad sea agresiva. De nuevo, no es violencia. La paz, si no es una paz inerte, una paz fofa, una paz, la paz de la muerte. En el cementerio hay mucha paz, pero allá hay muerte. No es la paz de los cementerios. La paz revolucionaria, por ejemplo, la propuesta del Evangelio, no he venido a traer la paz, sino la guerra. En este sentido, es un evangelio que se leyó hace 15 días. No he venido a traer la paz, sino la guerra. No he venido a traer la armonía, sino la división. La Y división. decimos, pero ¿cómo Jesús que anuncia la paz se está contradiciendo? En realidad lo que está promocionando es la espiritualidad de la agresividad en el sentido de que no tiene que ver la paz ni la armonía ni los valores, la auténtica no violencia requiere de una enorme fuerza. Y esa fuerza es los instintos agresivos, con los cuales necesitamos familiaridad, contacto, un estrecho diálogo, una escucha, ¿no? Una integración. Claro, ¿qué nos pasa psicológicamente con todos los impulsos que juzgamos una amenaza? En el ámbito de lo agresivo, que puede ser violencia, o en el ámbito de impulsos como el afán de poder, que en realidad tampoco el afán, la necesidad de poder es un impulso negativo, porque yo necesito poder. Sí. Y el poder, necesito poder para vivir, poder para ser, poder para crear, poder para existir, poder. El poder va de la mano también de alguna manera de esta necesidad, pulsión de la agresividad. Entonces, no se trata de una propuesta eh, mm, de no poder, se trata de una propuesta donde el poder, por ejemplo, que es otra pasión, otra pulsión, esté al servicio de qué, esté al servicio, Claro. simplemente, al servicio de la vida, al servicio de la verdad, al servicio de los otros. Una persona que sirve necesita mucho poder y mucha agresividad, mucha furia amansada, con el otro polo de la existencia, que es la dimensión de la ternura, por ejemplo. Entonces, entre la furia y la ternura sale un combo de un, un amor, una entrega, un servicio, una cualidad del amor eh, que lejos de ser algo inerte, inofensivo, tiene una fuerza transformadora. Entonces, está en función la agresividad de transformar algo. Mm. Entonces, cuando yo siento enojo, mis enojos, cuando me enojo y todas las formas de furia que puedo tener en mi vida, muy bien, lo primero es escucharlas.
darles permiso a que estén allí, que no sean suprimidas porque son una amenaza, ¿m? Porque suele estar asociada a algo que nos produce, bueno, los sentimientos de culpa por estar sintiendo rabia. Porque si siento rabia, soy malo. Si soy malo, eh, em, voy, eh, voy a no ser bien visto por otros. Si no soy bien visto por otros, voy a ser excluido. Si soy excluido, me quedo fuera del rebaño. Por lo tanto, los hilitos y los eslabones con los que se puede relacionar el siento rabia y todos sus derivados con amenaza de frente a la propia imagen, soy un rabioso, con lo cual me puedo definir a mí mismo, mi identidad, desde lo rabioso. Entonces, eso no debería estar, debería excluir eso, o eso iría en contra de valores de la vida humana como son eh, la paz, la armonía. Eh, entonces, todo el componente culpabilizante que tiene la ira. Sí, Mm, Eso. ¿Cómo vamos pasando entonces a una espiritualidad que cuente con ella, que no se asuste, que le permita ser a a nuestros fondos agresivos y empezar a hablar sin ningún problema de nuestras agresividades, porque aquellas agresividades de las cuales se puede hablar, se las puede empezar a nombrar, y todo lo que se puede empezar a nombrar, se puede empezar a integrar. De hecho, cuanto más yo nombre mis agresividades, menos propensión voy a tener a las violencias. sí, Todo lo contrario claro, de la violencia. porque están integradas. Yo Ujú. cuando te escuchaba hablar pensaba esto de, de la agresividad como un fuego, ¿no? O como la herida Sí. que cuando la ves te motoriza a hacer algo o a darle un buen cauce, ¿no? Que sería transformar, porque Ujú. entonces uno dice, bueno, ¿esta herida para qué sirve? Bueno, para ser transformada y para compartir quizás esta experiencia. Yo pasé este dolor y, y observándolo y haciendo un proceso interior, se sanó de esta manera o lo pude integrar de esta manera. Entonces, para mí la agresividad podría tener esa orientación, ¿no? de sanación. También, como vos decías, la agresividad Totalmente. es, digo, en lo vincular, ¿no? Es poner un límite, o sea, yo me siento agredida y nace ahí el instinto de poner un límite, porque también a veces Exacto. la agresividad es como una bomba que se va llenando, porque a lo mejor no puse límite muchas veces, no lo valido en mí, ¿no? Entonces Exacto. empiezo a sentir como una situación de injusticia permanente, sobre todo en lo vincular, porque, uy, ¿cómo le voy a decir a mi papá tal cosa? ¿Cómo le voy a decir a mi marido tal otra? O sea, ¿cómo le voy a decir a mi hijo, ¿no? Como esa especie de culpable y de que está Ujú. mal visto. Y entonces todo eso empieza a crecer Exacto. y, ¿no? Como ese lobo que vos decís que es mejor verlo, dominarlo y direccionarlo. Eh, Exacto. y nada, que Exactamente. quería decir algo más que me parece muy bueno esto yo me lo había anotado de un libro, ¿no? Que esto de que cuanto más honesta soy conmigo y más me respeto a mí, Ujú. eso trae más poder, Sí. ¿no? Pero más poder para la acción, para una buena acción, Exacto. para, Exacto. porque si yo reprimo todo esto, después voy a ser Ujú. violenta, voy a ser violenta seguramente. Exactamente. 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 Justamente. Sí, y las violencias de aquello que no ha podido ser integrado, abrazado, visto, eh, pueden ser directas, manifiestas,
Depresión, tantas formas de tristeza, violencia sí, sí, que sí. conocemos. Exacto, Mm, hacia adentro, la agresividad temida o negada o disfrazada o racionalizada o que algo en mí dice, no, 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 que esto no debería estar, no, 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 yo no debería reaccionar de esta manera, no, 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 esto no, esa vocecita que dice, no, no, claro, eso va a traer proporcionalmente, por ejemplo, tristeza. Muchas tristezas que tenemos son proporcionadas al nivel de agresividad no abrazada. De hecho, psicológicamente la depresión es agresividad que no ha podido ser manifestada. La depresión, una de las formas de depresión, es aquí, debajo de la depresión, hay un enojo que no fue dicho, la no un enojo expresión, sí, necesario, sí, exactamente, sí. no estuvo autorizado. Mm, Fíjense, ¿qué sentimos cuando no tengo permitido el enojo, el decir, desde no estoy de acuerdo, que todavía es una manera bastante amable sí, de expresar enojo, decir no estoy de acuerdo. Es, es un enojo, si queremos, o es la energía del enojo. Desde esa, que podemos decir que todavía es políticamente correcta, a otras expresiones como em, yo no te permito que me hagas más daño. Y o un no con toda la intensidad que el no pida y necesite, que la situación necesite. sí, Bueno, eh, si es, si, si por alguna razón más inconsciente yo no he permitido en mí ese o el enojo, el enojo frente a una pérdida, el enojo frente a un desencanto, el enojo frente a una frustración, el enojo frente a un maltrato o destrato. exacto. Eh, Mm, entonces, ese enojo no dicho va a trabajar hacia adentro, se va a incubar, lo voy a ir incubando hacia adentro. Y eso es energía, energía que si no encontró el cauce de la expresión, entonces estamos ante una depresión. Y no tengo dudas, que el camino de la transformación de una depresión o de otras manifestaciones de falta de vida tienen sí, que ver con el enojo. El enojo está detrás de nuestros sentimientos fundamentales, detrás de nuestra insatisfacción, detrás de la tristeza, detrás de la depresión, detrás del sinsentido. Hay un enojo, porque el enojo es una de las manifestaciones frente a un deseo no realizado. exacto. Como no ser vista, no ser escuchada, ser ocultada. Esto no lo cuentes, Sí. esto no lo digas. Sobre Uf, todo si, no sé, si uno está en grupos o en ámbitos públicos, ¿no? sí. Bueno, como fue todo esto del Me Too y bueno, ¿no? Que cuando una mujer habla, después Ujú. otras se empiezan a animar, ¿no? A veces no son cosas tan Exacto, graves, pero eso, ¿no? También a veces hay destrato, ¿no? En lo vincular exacto. y eso se va guardando en silencio, ¿no? Que no se entere nadie, no se lo puedo contar a nadie y ahí empieza tanto dolor Mm, en soledad. exacto, exacto. Y el dolor en soledad, el, esto no lo puede, la violencia que hay en esto no lo puedes decir. Ahí hay un ejercicio de violencia. Sí, Y, em, y entonces la energía, ¿hacia dónde va? Hacia adentro. Es un autogolpe, un automaltrato, un autodestrato.
es ningunear hasta la propia energía vital. Entonces, ¿qué es saludable? ¿Qué es validar? Validar la propia energía del enojo. Si chequeamos las cosas que nos enojan, de las más elementales hasta enojos muy profundos que podamos tener, que algunos nos pueden llevar, a lo mejor pueden tener una vieja historia o una larga historia. Hay enojos que pueden estar cronificados dentro nuestro. Si empezamos con un trabajito y un entrenamiento de autorización a los enojos, vamos a escuchar que todos los días, tenemos microenojos o grandes enojos. Entonces, todos los días yo puedo estar en la higiene y en el entrenamiento de dónde está esa energía mostrándose, manifestándose, porque entonces me recuerda que allí tengo un aliado al servicio de la vida. Lo que pasa es que necesita el trabajo, el bendito trabajo, el fecundo trabajo de cuando un ser humano trabaja sobre sí mismo, trabaja y cultiva el jardín de su propia vida. Y allí entonces, en el jardín de la propia vida, en el cultivo del propio jardín, podemos estar en esa bella laboriosidad, con, con todo lo que allí crece. Y hay una sabiduría del Evangelio, ¿no? Que es: no arranques la cizaña del trigo, porque se parecen mucho cuando está saliendo la espiga, muy parecidas. La espiga de la cizaña que la del trigo. Si yo lo arranco pensando de que es cizaña, es decir, no es el buen trigo, el buen fruto, voy a estar arrancando las dos cosas. Entonces lo que necesito es dejarlas crecer hasta el momento en el que pueda hacerse una buena siega. Mm, Esto es un poco la sabiduría de la no eliminación. sí, Yo diría hasta un pasito más. ¿Cómo podemos estar en contacto? Porque todavía hablamos de enojo y rabia y a lo mejor estamos bastante de acuerdo en que hay enojo y rabia. Pero si le ponemos los colorantes a nuestros enojos y rabias de nuestros instintos, también uso la palabra fuerte, pero asesinos, que no nos deberíamos extrañar. En el grado que sea, nosotros también tenemos el instinto, que es una manera de agresividad, el instinto asesino. Y en este sentido, como toda auténtica espiritualidad, cuando crece, nos va llevando a la conciencia de que yo soy capaz de todos los males posibles que existen. Y una espiritualidad no es auténtica, es una espiritualidad de barniz, es una espiritualidad de superficie, es una espiritualidad elitista y termina siendo una espiritualidad auténtica cuando yo creo que por mi camino espiritual estoy lejos de todas las maldades, crueldades que solo existen en los otros malos. Estoy primero haciendo un juicio a los demás, yo soy bueno y los demás son malos, pero además estoy en un error antropológico, que es desconocerme a mí mismo, que en mí existen fuerzas que me hacen ser capaz de lo peor. Sí, en mí existe la posibilidad de un asesino y lo más y de un peligroso es, suicida. claro, y lo más peligroso es desconocer eso o negarlo. Exacto, exacto, exacto. Porque si tenemos el regalo de la vida de no ser efectivamente, haber sido o ser efectivamente asesinos y todos sus derivados, ¿no? Abusos,
psicológicos o abusos efectivos. Sin embargo, bendito sea que podemos estar libres y lo estamos de eso, pero que instintualmente en las energías nuestras que nos constituyen potencialmente podemos reconocer, escuchándonos y conociéndonos a nosotros mismos con profunda verdad y honestidad, que sí hay movimientos en mí de eliminación del otro, aunque no haya llegado Claro, a la eliminación efectiva. de causar daño. Ujú. Mm, Causar daño, ¿sí? sí, Yo te quiero hacer daño. Una persona crece cuando puede reconocer que dentro suyo hay movimientos que dicen yo te quiero hacer daño o te quise hacer daño. A lo mejor ni lo hice, ni siquiera porque no pude o por culpa o por... Muy bien, pero cuando yo me encuentro con eso, se hace profundamente liberador, porque entonces yo salgo de esa conciencia, una conciencia limitante y una conciencia que no nos ayuda a crecer, de la pretensión de ser un niño bueno, que no hace daño. Sí, sí, yo sí hago daño, he hecho daño, y eso no debería escandalizarme. La persona grande y que crece es la que se da cuenta del daño que hizo y entonces puede ponerse al servicio. Esa energía del daño la pone al servicio. Eso es una operación propia del adulto y del adulto consciente y del adulto que se hace cargo y del adulto que crece y la pone al servicio. Entonces, aún la peor de las energías, de los instintos, capaz de dañar y eliminar, la pone al servicio del incluir, abrazar, de la ternura, de la bondad, del profundo bien que los seres humanos somos capaces de hacer. Entonces, la capacidad infinita de bien que tenemos es enorme y cuando sentimos impulsos negativos, ¿m? Simplemente lo que nos está sucediendo es que la capacidad infinita de bien que tengo está distorsionada o está dispersa, claro, está dispersa. sí. Y Hay lo que necesita una, claro, perdón. es un centro unificador. Adelante, Claro, sí, sí. claro, es como que hay una incomprensión y yo también me parecía interesante como ejercicio cuando aparece la ira, el enojo, bueno, ¿qué mensaje me trae? O sea, detrás de esta ira, de este enojo, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué no escuché? ¿Fui violenta conmigo? A mí, mira, en un espacio me enseñaron una frase que dice algo así como, em, el grado de violencia que acepto es directamente proporcional a mi grado de complacencia. Es decir, no quiere decir que Bueno, yo sea sí, sí. responsable de un acto violento, pero Exacto. digamos, a veces, no siempre, depende de la situación, esto no se puede generalizar, pero hay alarmas, hay situaciones vinculares que van avisando que estoy en una zona de riesgo, de peligro, y por las razones que sean yo no puedo Exacto. escucharlo, no puedo poner un límite y ese grado de permiso me pone en una situación peligrosa. Entonces, por eso yo creo que Sí. en estos casos la agresividad, darle lugar, defenderme y tomar una acción, mi poder, ¿no? Es fundamental. Exacto. Totalmente, totalmente. De una lucidez penetrante eso, ¿no? De que hay complacencia cuando sostengo por un tiempo más o menos prolongado en la inacción, en la inoperatividad o en la pasividad inerte, yo sostengo una violencia que estoy padeciendo, ¿m? Y que probablemente en ese padecimiento hay una vocecita de una víctima dentro. La víctima en mí dice, pobre de mí. Pero al no tener autorizada la reacción, porque si reacciono, yo tengo la creencia que
me transformo en agresor. Entonces, si soy agresor, soy malo. En realidad, para salir, toda forma de pasividad en la agresividad es victimismo. Mm, Yo sí. necesito asumir mi lugar de agresor. Y ser agresor no es malo, no es venganza, no es hacer el mal ni transformarse en violencia, sino aceptar que la víctima solo puede librarse cuando acepta ciertos grados de agresor. Sí, defendete. Sí, eh, qué espiritual que sos, porque sos capaz de usar la fuerza de tu propia agresividad, donde momentáneamente en tu conciencia vos aceptás que de alguna manera sos agresor. Insisto, no es equivalente que yo responda a una agresividad padecida que de alguna manera activa en mí la víctima, no es equivalente el responder a la violencia. Es de mucha grandeza espiritual y de hecho supone esa habilitación propia del espíritu de que, eso, de que Dale. yo pueda de alguna manera em, mm, liberar justamente la complacencia que también puede haber cuando yo permanezco padeciendo situaciones de las cuales naturalmente me voy a quejar y puedo estar en la queja, pero hay una queja que es hermana de la complacencia. ¿Y por qué no salgo de aquí? Si esto me está haciendo daño. Porque salir del daño que me están haciendo supone agresividad. Entonces, enfrenta tu agresividad. Ya sea para cosas muy concretas, si es vos mujer o vos varón, que está siendo agredido por el otro en una relación vincular, eh, y permaneces allí, es porque la víctima ha ocupado tanto espacio y no fue autorizado la fuerza creativa del agresor para auténticamente defenderse, cuidarse y promover una salida creativa. Porque una de las palabras que está asociada a la espiritualidad de la agresividad es el cuidado y la promoción. Entonces, cuando yo cuido y me cuido, entonces puedo promover una salida. Y promover una salida necesita de haberme salido conscientemente o empezar a desplazarme en la conciencia del lugar de la víctima. Cuidado, porque el lugar de la víctima está muy cerca de la complacencia, a la que aludiste en algún Sí, momento. sí, totalmente. Y misteriosamente hay también juegos en nuestro inconsciente donde yo puedo permanecer sosteniendo situaciones donde sí, efectivamente de violencia, porque de alguna manera termino complaciéndome con la situación, porque me produce me produce eh, una especie de estupor el asumir la energía que me va a liberar de esta opresión. Y esa energía es una energía agresiva. Mm, Entonces, sigamos diciendo, para quienes escuchan, no estamos hablando con energía agresiva, de nuevo, de violencia. Estamos hablando de fuerza, de pulsión por la vida. Cada vez que estamos tomados por una impotencia crónica o más o menos crónica, es decir, esa impotencia que se prolonga en el tiempo, es porque algo no estoy autorizando en mí, no estoy autorizando me a la fuerza que va a rescatarme, a liberarme. La fuerza de mi agresividad, que está al servicio del cuidado y de la promoción, que es
compañera, está llamada a ser compañera tuya de tu proceso de transformación y de tu proceso a ir a más vida. Entonces, si se prolonga la impotencia, si se prolonga la parálisis, si se prolonga la inacción, se están consumiendo mis energías Mm. y estoy alimentando una situación de postración. Por lo tanto, también inconscientemente estoy alimentando una, em, estoy alimentando está latente una violencia, pero una violencia que yo ejerzo sorda, termino ejerciéndola contra mí misma, Exacto. porque cuando no pude defenderme, termino atacándome. Y es necesario una auténtica espiritualidad de la defensa de sí. Inmediatamente va a saltar lo espiritual en nosotros, lo piadoso en nosotros, diciendo, no, la espiritualidad es la espiritualidad de quien nunca se defiende. Y eso no es verdad. Tenés que inmolarte y aguantar cualquier cosa. Me tengo que... Exacto, exacto. De la mano de eso están todas las imágenes de las espiritualidades, de la inmolación, del sacrificio, que son espiritualidades muy peligrosas, Mm. porque pueden parecer muy piadosas. Y una persona inmolada por una causa, inmolada por los otros, pero que nunca se tuvo a sí misma, eso termina en una violencia tarde o temprano, destructiva de la propia vida, de la propia dignidad. Y lo que pretendía afirmar con un valor, como es el sacrificio o la entrega, que tienen su verdadero sentido. ¿M? Sacrificio es hacer sagrado algo, pero no tiene que ver con la idea de sacrificio donde yo termine perdiendo mi propia dignidad o mi Claro. propio valor. O en una ¿M? situación muy, muy desfavorable, ¿no? Ujú. O de carencia, Total- o porque eso parece que me va a Exacto, hacer más santo o desinteresado. O, mm, claro, exacto, sí, exacto. también el Ser, lugar, ser, ujú. sí, decime. Las palabras que usaste, que son evocadoras, ¿no? Convertirme en santo o desinteresado, ¿no? Que podrían ser dos maneras en las que el hombre o la mujer espiritual manifiestan su búsqueda. Genuino, muy bien, ahora. Es peligroso pretender ser santo o ser desinteresado. Es peligroso si yo no asumo una espiritualidad del abrazo y de la amistad incondicional con con mis propios opuestos a ese desinterés o a esa santidad. Si santidad entendemos por ausencia de conflictividad, por ausencia de pulsiones y de pasiones llamadas de las más bajas o negativas, esa santidad es una santidad irreal y desencarnada. La auténtica santidad, los cristianos la encontramos en la persona de Jesús el viviente. Encontramos en él un ser de una integración en Jesús. Por ejemplo, es un ser con una profunda agresividad. Y ustedes van a decir, no sé, a lo mejor alguien escuchando, ¿cómo estás diciendo que Jesús fue agresivo? Absolutamente agresivo, nunca fue violento, pero fue profundamente agresivo. Por ejemplo, cuando expulsó a los vendedores del templo. Y, y expulsar a los vendedores del templo, que además es un hecho histórico y está relatado por los evangelios, es claramente un indicio de una personalidad como la de Jesús, tomada por una fuerza amorosa al servicio de la libertad del ser humano, que dijo, no quiero que conviertan mi casa, que es casa de oración, en una casa de comercio. Y hace falta mucha agresividad. Los profetas tienen una enorme agresividad transfigurada, una agresividad transformada por esa fuerza de espíritu. Y Jesús tuvo mucha agresividad para enfrentarse a los poderes a los que se enfrentó. Se enfrentó al poder religioso de la época, el del fariseísmo. Ustedes son hipócritas.
y enfrentó toda una estructura religiosa. Tan es así que la agresividad de Jesús lo llevó a la muerte. Es decir, por ser una agresividad motivada por el amor, al servicio de la verdad, del bien y de la belleza, al servicio, al servicio también del hombre causante de la violencia, lo llevó a padecer la violencia, porque justamente la auténtica agresividad asumida permite también transformar las violencias que caen sobre mí y no quedarme ni en víctima ni en victimario, sino en una fuerza arrolladora de amor con la fuerza de la agresividad que trasciende al agresor y lo integra. Eso es Jesús. Eh, Justamente su mansedumbre no es la de alguien pasivo, inerte, que hasta podría ser una justificación de todo tipo de violencia. Si he hecho mal, dime en qué, si no, ¿por qué me pegas en el momento de la pasión? Entonces, ahí hay una agresividad lúcida frente a la mentira. Esa agresividad permite desenmascarar la mentira. Entonces, qué bueno poder evangelizar nuestra interioridad con un amor que es manso como cordero y astuto como serpiente. Eso te iba a decir, Que ser es tan astuto. manso y tierno como el niño, manso y tierno como el niño, totalmente la pureza y la entrega del niño que cree, que confía, y al mismo tiempo la firmeza para decir no a nada que oscurezca la dignidad de todo ser humano. Y para eso hace falta agresividad. Esto no nos hace humanos. Eso es una agresividad transformada. Pulsión al servicio de la vida. ¿Mm? Una palabrita que usamos en, en esa comunidad donde trabajamos estas cosas, es la agonística. La agonística es un concepto que integra la fuerza con el espíritu, o el poder con el espíritu. Agonística, en su raíz como etimológica, es la fuerza de la lucha. Es decir, para las dimensiones de lucha del ser humano, que vengan, que esas luchas sean con espíritu, esta palabrita agonística nos permite integrar desde el centro de nuestro ser la fuerza espiritual y la fuerza instintiva y la pulsión de la agresividad. Qué maravilla, Pepe. Nada que agregar. Nada, nada. Eh, yo no tengo nada para decir, no sé vos. Y capaz que si seguimos mateando, pero Sí, nos pueden seguir viendo un montón de cosas sí, sí. muy Bueno, bellas. en otro momento. Este, bueno, gracias, Pepe. También Bueno, ¿cómo después, se nos va el tiempo, Andrea? Cada vez que nos ponemos a compartir estas cosas sí, tan conectadas con la vida y con los caminos de la vida lindos, bueno, se nos va el tiempo así. Increíblemente ya llevamos casi más de 50 minutos, así que una sí, sí, maravilla. sí. Gracias. Y bueno, después vamos, quiero primero que me cuentes por dónde vas a estar, los retiros que vas a dar, lo que quieras compartir. Después yo los dejo, comparto tus links y todo eso que me pases. Fenomenal, Y buenísimo. bueno, lo que quieras compartir. Bueno, muchas gracias por la posibilidad, Andrea, de compartir, de convidar estas cosas que hacen a los caminos para ir a tener más vida. Todo lo que hago y en lo que estoy es esto, generar espacios como son los retiros, los talleres o los espacios para
trabajarnos a nosotros mismos y trabajar nuestro ser, nuestra conciencia para abrirnos a más vida y esa vida está llamada a ser infinita. Retiros de contemplación para ejercitarnos en esa orientación de nuestro ser, de nuestro corazón profundo al amor más grande, a Dios, a la presencia. ¿Mm? Vamos a tener una fecha que ya está puesta, por lo menos para de acá hasta fin de año seguro. Pueden haber otras, pero esta está fija. Del 17 de noviembre al 24 de noviembre en el Bolsón, en un lugar maravilloso. Si querés para cautivar un poquito, seducir, te puedo mandar algunas fotos porque antes de ayer Sí, justamente dale. estuvimos viendo. Es un lugar en la montaña, es un lugar que en el invierno se usa para esquí y es un hotel del cual es- la gente va para esquiar y la verdad que nos han favorecido enormemente con una gran generosidad la posibilidad de en esa fecha de noviembre utilizar las instalaciones del hotel para estos ejercicios de contemplación. Así que alguien que tenga deseos de darse ese regalo, de profundizar en el camino de la contemplación a través del silencio, la meditación contemplativa en una comunidad, 7 días, eh, ponerles ahí mi contacto y cualquier cosa también te hago llegar el flyer donde hay Dale. otros contactos por si desean. Eso es lo primero. Lo segundo, bueno, para septiembre creo que organizaré cuando vuelva ahora, porque ahora estamos ya el compromiso en México, a la vuelta de México, que en México también, pero esto específicamente para gente de México, hay un retiro de fin de semana, último fin de semana ahora de agosto, Ah, eso. viernes, sábado y domingo, de contemplación, y pues justamente vamos a hablar sobre el camino de la no violencia como una manera de integración de la agresividad. Es una conferencia en un lugar que desconozco, pero está por ahí algún link que también puedo hacer Dale. llegar. Después me Eh, pasás. sí, en México. Sí, en México. Llegado, una vez vuelto de México, la idea es durante septiembre armar otro taller de psicología y espiritualidad online, eh, Qué bueno. como para vamos a hacer bloques de así 4 jornadas, como una que estoy terminando ahora. Mañana terminamos un cursito de 4 semanas, Ujú. que es la última clase mañana. Y por último, la invitación por ahí a que tengo disponibilidad para la escucha y para el acompañamiento personalizado, desde la escucha, justamente desde lo terapéutico, espiritual, que todos en un determinado momento podemos necesitar para decirnos a nosotros mismos y transformar nuestros fondos, nuestros logos en vida. Bueno, necesitamos un trabajo con nosotros mismos, digo. Parte de mi camino, mi conciencia de misión es estar para acompañar a las personas y también es parte hoy de mi trabajo, así que si alguien tiene esa necesidad desde lo terapéutico, psicológico, espiritual, bueno, ahí podés acercar mi contacto. Bienvenido, sí, muy bienvenido. Bueno, dale, Pepe, después me Buenísimo. compartís. Aparte, en noviembre es una época preciosa para estar en el sur porque, bueno, ya empieza como el veranito, no hace ni mucho frío, está el clima hermoso y en ese Exacto. paisaje, bueno, ojalá pueda viajar. Es tal cual, tal cual. Por eso mismo la fecha, por esa misma razón, y eso también porque ya hay disponibilidad, al no haber ya demanda de turismo, nos han facilitado ese lugar con muchas facilidades para que sea accesible dentro de toda la gente. Y es una fecha óptima y un lugar maravilloso, ¿no? El contacto con la naturaleza y estar en un lugar propicio nos ayuda mucho a este caminito. Así Sí, que, fenomenal. bueno, gracias, Pepe. Buen viaje en Andrea, México. gracias por el encuentro. Un Gracias. placer, como siempre. Gracias a vos. Bueno, hasta pronto y buen viaje. Bueno, un gran abrazo. Abrazo.